Hola chicos, vamos a introducir este nuevo concepto de números enteros. Al conjunto de los números enteros lo vamos a designar con la letra Z. Ese es el nuevo conjunto numérico en el que vamos a trabajar. Ustedes hasta ahora estaban acostumbrados a trabajar siempre con números positivos. Comenzaron con los números naturales, que son los que comienzan en el 1, 2, 3, 4, 5 y siguen de acuerdo a esta punta de flecha hacia el más infinito o infinito positivo. También entre medio de esos números hay otros infinitos números con los cuales ustedes trabajaron, que son los números fraccionarios, los números decimales, pero siempre trabajaron del 0 hacia la derecha. Cuando yo me refería a los números naturales no les nombré el 0, porque el número 0 no es un número natural. El 0 es un elemento neutro que no tiene signo. Los números naturales comienzan en el 1. Sin embargo, se enseña el 0 porque es el que me permite dar respuesta a una resta donde los dos números que resto son iguales. Si no, no sabríamos cómo representar la nada. El 0 representa eso. Les decía entonces, del 0 hacia la derecha, ustedes ya conocían a este nuevo conjunto, a este viejo conjunto, que es el conjunto de los números naturales que ustedes designaban con la letra N. Además, conocían el 0. Les voy a usar esta letra. Esta letra significa unión, porque estoy hablando de conjuntos, y cuando yo junto dos conjuntos no los sumo. Sumo la cantidad de elementos, pero los conjuntos se dice que se unen. Uno, el conjunto de los números naturales, ¿sí?, con el conjunto formado por un solo elemento, que es el 0, y ahora le voy a agregar números a la izquierda, que son los nuevos números que vamos a conocer, que son los números negativos. El -1, el -2, el -3, el -4, el -5, y así puedo continuar hacia dónde. Si aquí venía hacia el más infinito, hacia la izquierda voy a llegar o voy a tender hacia el menos infinito, que es como un 8 acostado, el símbolo del infinito. Fíjense, ahora me fui para la izquierda. Esos números se llaman números negativos. Y este es un nuevo conjunto que yo voy a agregar a los otros dos, a este conjunto unitario formado por el 0 y a este conjunto de infinitos números positivos. Estos son infinitos números negativos, por eso uso el mismo símbolo, unión. Entonces, la unión entre los números naturales, el 0 y los números negativos, me da el conjunto Z de los números enteros, que es el conjunto en el que vamos a empezar a trabajar ahora. Ustedes esto ya lo habían visto con Mariano, habían visto la recta numérica, y Mariano les había hablado de lo que significa números opuestos. Los opuestos son aquellos que se encuentran a la misma distancia del 0, pero uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces, con ese concepto estamos diciendo que son números opuestos el 1 y el -1, el 2 y el -2. Y así sucesivamente, el 3 y el -3, el 4 y el -4. Son aquellos pares de números que se hallan a la misma distancia del 0, pero uno es positivo y el otro es negativo. Si yo me preguntase cuál es el opuesto de 1, es el -1. Pero si yo me pregunto cuál es el opuesto de -4,
voy a decir que es el más 4. Decir opuesto no significa decir que es negativo, sino que es el que tiene signo distinto. El opuesto de 1 es menos 1, el opuesto de 2 es menos 2 y el opuesto de menos 3 es 3. Se llaman números opuestos aquellos que están a la misma distancia del 0, pero tienen signo contrario. O sea, entendemos el concepto de número opuesto, aprendimos cómo está formado el conjunto Z de los números enteros. Y con Mariano hablaron otro concepto, el concepto de módulo o valor absoluto de un número. Este concepto, lo taché. Este concepto está muy relacionado con el concepto de distancia, porque se dice que dos números tienen el mismo módulo cuando se hallan a la misma distancia del 0. ¿Qué es módulo o valor absoluto de un número? Es la cantidad de unidades que tiene ese número haciendo abstracción de su signo. O sea, no tengo en cuenta el signo, tengo en cuenta a cuántas unidades está del 0. Y eso se escribe con estas barras, no son paréntesis, sino que son dos barras verticales a los costados del número. Entonces me pregunto, ¿cuál es el módulo de 2? La respuesta es 2, porque el 2 está a 2 unidades del 0. Pero si me pregunto, ¿cuál es el módulo de menos 2? También mi respuesta va a ser 2. Los números opuestos tienen el mismo módulo, ¿sí? El único número que no tiene signo y cuyo módulo es ese mismo número es el 0. El número 0 tiene módulo 0. Entonces, no nos equivoquemos con el concepto pensando que el módulo de un número tiene el signo contrario. Eso ocurre con el número negativo. El módulo de menos 2, claro, tiene el signo contrario. El módulo de menos 2 es 2. Pero el módulo de 2 es el mismo 2. O sea, no es que tiene el signo contrario, sino que yo cuento cuántas unidades separa a ese número del 0. El concepto de módulo está relacionado con el concepto de distancia, y la distancia nunca es negativa. Bueno, hasta aquí este primer videíto.